Hola estimadas y estimados colegas, en esta sesión vamos a ver una de las piedras angulares de las redes neuronales y como ya se imaginarán es el perceptrón. Este perceptrón es importante porque resulta que es la base para construir las redes neuronales, es decir, puede ser la unidad básica a partir de la cual se empiezan a generar todos estos grafos, arquitecturas y redes que terminan siendo muy profundas y muy complejas. Por lo cual, pues a lo largo de esta sesión, lo que vamos a hacer es entrar en todos los detalles del perceptrón. Así que, pues bueno, no se pierdan de estos detalles y pues vamos a comenzar. Siempre es importante hablar de las personas que hacen estos desarrollos porque, bueno, todas estas tecnologías que se van generando no se generan a partir del aire, sino hay personas que están trabajando en desarrollar, pues, todos estos conocimientos. Y pues en este caso necesitamos hablar de Frank Rosenblatt, quien fue el precursor y que propuso el perceptrón. Entonces, para hablar algo de Rosenblatt, podemos decir que él no es, digamos, matemático de formación o computólogo, sino él estudió psicología. Y a partir de sus estudios de psicología, hace después un posgrado en neurociencias. Una vez que realizó sus estudios, pasa, digamos, a laborar en Cornell y también empieza a hacer proyectos para la Marina de Estados Unidos. Uno de esos proyectos era este proyecto del perceptrón, en donde lo que querían era desarrollar máquinas que pudieran percibir su ambiente. Entonces, pues dado su conocimiento previo acerca de las neurociencias, pues él lo que trató es de cierta forma, replicar lo que pasa en las neuronas. Después se convierte en un modelo matemático diferente que veremos más adelante, pero bueno, digamos que esa es, digamos, el comienzo del perceptrón. Para poner, digamos, en contexto de tiempo esto, pues Frank Rosenblatt hizo estas propuestas en los 50s y pues por allá del 56 estaba trabajando en el perceptrón, en estos proyectos. Incluso su artículo en donde se publican todas estas cosas está, me parece, fechado en el 59. Entonces, bueno, pues esa sería nuestra introducción con Frank Rosenblatt. Y como dijimos, pues sí había cierta semejanza o inspiración en la parte neuronal y para eso pues vamos a poner aquí la figura de una neurona. Y lo que podemos ver es que estas neuronas lo que hacen es adquirir información en estas conexiones que se conocen como dendritas. Y estas dendritas pues reciben la información, toda esta información se procesa en el núcleo y luego, digamos, un impulso de salida se transfiere a través del axón y este axón tiene terminales que van a ir a otras neuronas. Entonces tenemos, digamos, un proceso en donde la información que proviene de las dendritas pasa por el núcleo y después se traslada a otras neuronas. Entonces se supone que hay una cierta combinación de toda esta información para generar nuevos impulsos. Por su parte, el perceptrón que propone Frank Rosenblatt pues termina siendo algo parecido, pero ya en términos eléctricos y electrónicos. ¿Okay? Entonces, esta es una de las figuras de su propuesta y lo que podemos ver es una cierta semejanza, ¿no? Tenemos un conjunto de observaciones que están aquí en la parte de la izquierda y estas observaciones van a pasar por un cierto marco de conexiones, es decir, pues bueno, no todas las percepciones o no todas las observaciones son relevantes, solo algunas de ellas se toman en cuenta y cuando estas que se están tomando en cuenta cumplen con un determinado patrón, es lo que produce una determinada salida. Ya cuando se construye este perceptrón, digamos, en términos de una máquina, pues este termina siendo un conjunto de circuitos y todas estas conexiones van a terminar siendo resistencias que nos permiten saber cuándo debe pasar un impulso y cuándo no debe pasar un impulso. Pero bueno, pues esa es, digamos, la instanciación que en ese momento se hizo del perceptrón. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar al modelo matemático que nos explica este perceptrón, ¿ok? No sin antes hablar incluso de lo que decía Frank Rosenblatt acerca de su perceptrón que había propuesto. Y bueno, lo que él decía es que pues iba a terminar siendo una máquina capaz de percibir, reconocer e identificar todos sus alrededores
sin que tuviera el entrenamiento explícito o el control de un humano, ¿no? Entonces, pues parecía bastante aventurado eso que nos estaba diciendo Frank Rosenblatt, y que en ese momento pues no era tan fácil de comprobar, pero pues a nuestros días podemos decir que pues de cierta forma tenía razón en lo que estaba proponiendo. Más allá de las expectativas, pues podemos decir que el perceptrón termina siendo un mapeo a través de una función que convierte un conjunto de entradas a un valor de salida, ¿okay? Entonces podemos resumir ya el perceptrón como un mapeo que nos está convirtiendo estas entradas a una determinada salida que es de nuestro interés. Y aquí lo que tenemos es una representación gráfica del perceptrón, en donde tenemos un conjunto de valores de entrada, llamémosle inputs. Este conjunto de valores de entrada pasa por una serie de operaciones y estas operaciones generan una salida. Esta salida también se le conoce como la predicción o la estimación. Y como en muchos casos, pues bueno, es una aproximación. Resulta que también se le puede escribir como Y circunfleja, haciendo notar que es la predicción. Y pasemos a más detalles de este perceptrón. Pues resulta que este conjunto de entradas se representa como un vector, llamémosle X mayúscula, que está compuesto por x1, x2, hasta xn que podemos tener en ese vector de entrada. Internamente, lo que hace el perceptrón es tomar estas entradas y generar una combinación lineal de ellas. Para hacer esta combinación lineal, lo que necesita es un conjunto de parámetros, o también se denominan pesos. Y llamémosle W mayúscula como un vector W1, W2, así hasta Wn. Entonces, en una primera etapa, lo que hace el perceptrón es generar, digamos, este valor intermedio que denominaremos con H, que es el resultado de agarrar y multiplicar elemento por elemento y sumarlos. Después, este valor intermedio de H pasa por una función f que se denomina función de activación. Una vez que pasa por la función de activación, se genera la salida, que es Y circunfleja. Entonces, bueno, anotemos aquí que estas son inputs y estos serían los parámetros. En cuanto a la función de activación, podemos decir que el rol que juega es tratar de establecer de si se encontraron ciertas combinaciones o si se encontró un patrón en esas entradas. Entonces, al igual que nosotros, cuando nos piden tomar una cierta decisión, pues tenemos que decir sí o no, ¿verdad? Entonces, esta función de activación tiene un rol similar de tratar de decir sí o tratar de decir no se encontró el patrón, ¿no? Si un poco lo extrapoláramos, si tuviéramos una imagen de entrada, pues queremos saber si dentro de esa imagen de entrada existe un perro o no existe un perro, ¿no? Entonces, para eso, en la propuesta original del perceptrón, lo que se utiliza es una función escalón, en donde nos permite obtener un valor de salida 1 o 0. Tal cual lo tenemos en esta gráfica, pues lo que tendríamos es el valor de h y tendríamos f de h. Y para los valores de h que tengamos aquí positivos, pues resulta que nuestra salida va a ser 1. Y para estos valores negativos, pues la salida va a ser 0. Entonces podríamos definir nuestra función de activación pues de esta forma, en donde vamos a tener un 0 si resulta que h es menor que 0. O vamos a tener un 1 si resulta que h es mayor o igual a 0, ¿no? En algunas variaciones, pues el 0 puede considerarse en el 1 o puede considerarse en el 0, ¿no? Pero bueno, así definámoslo por ahora. Entonces, lo que podemos también notar es que vamos a estar convirtiendo nuestras entradas a un valor 0 o 1. Si ya lo quisiéramos formalizar, pues resultaría que nuestro perceptrón, vamos a ponerle aquí P mayúscula, que recibe como entradas
X convierte estos valores de entrada, ¿no? Decíamos que X tiene n elementos y probablemente los elementos son reales, entonces los va a convertir simplemente a un valor 0 o un 1. Y esa es una de las funciones principales que tiene el perceptrón. Agarrar este vector de características, este vector de entrada, y tomar una decisión, ¿se activa o no se activa? Y bueno, ahora vamos a mencionar que existen, digamos, varias definiciones que podemos dar al perceptrón también en cuanto a si le agregamos un elemento extra, que es el sesgo o bias en inglés. ¿Okay? Bueno, para eso vamos a recordar un poquito cuál es la definición de una línea recta, ¿no? Si recordamos, y es igual a mx más b. Y cuando nosotros escribimos esta línea recta, pues resulta que tendríamos por un lado la pendiente, que está determinada por m, pues nos va a indicar si la recta va así o tiene una cierta inclinación. Pero cuando queremos mover esa recta hacia arriba o hacia abajo, lo que utilizamos es este desplazamiento en b. Y por otro lado, en el caso del perceptrón, pues estamos haciendo la combinación lineal de las entradas y los pesos. Por lo tanto, también estamos generando pues una línea recta o un hiperplano. Entonces, una primera definición que le podemos dar a nuestro perceptrón sería que la salida es f de simplemente la combinación de las entradas con los pesos. Tendríamos la sumatoria de wi por xi. Si queremos agregar este desplazamiento, entonces podemos escribir la sumatoria de wi por xi más b. Pero en muchos casos, a veces se simplifica la programación, incluso las definiciones o el entrenamiento, si colocamos esta b de una forma diferente. Entonces podríamos colocar esta b como b que multiplica a un valor 1. ¿Okay? Tendríamos la misma b, pero resulta que esto pues tiene la misma forma aquí de la multiplicación de un peso por la entrada. Entonces podríamos utilizar esta notación agregando una nueva entrada que sea igual a 1 y simplemente podríamos escribir el perceptrón como f de w por x mayúscula, ¿no? Entonces representando un producto punto y recordando que el producto punto pues es precisamente la sumatoria de las multiplicaciones de elemento por elemento. Entonces tenemos todas estas formas para escribir nuestro perceptrón, incluyendo este parámetro de sesgo o de desplazamiento. Bueno, entonces podemos llegar finalmente a nuestra fórmula completa del perceptrón y a su gráfica aquí, en donde tenemos f de este conjunto de entradas que va a terminar siendo un 0 o un 1 si resulta que esto pues es menor o mayor o igual que 0. Y aquí en nuestra figura pues lo que podemos ver es que tenemos las entradas que se están multiplicando por estos pesos, y luego aquí en la parte de abajo tenemos una entrada igual 1 que se multiplica por el sesgo b. Todo esto se suma, se convierte en este valor intermedio que llamaremos h, y esta función que depende de h pues convierte finalmente a un 0 o un 1, es decir, se activa o no se activa nuestro perceptrón. Y con esto pues tendríamos la definición, digamos, completa de nuestro perceptrón. Así que pues, lo que vamos a hacer ahora es poner algunos ejemplos de cómo es que funcionan estos perceptrones ya para determinadas entradas. Y pues también los valores que tenemos internamente. Entonces pues vamos a hacer algunos ejercicios. Aquí tenemos varios, ¿no? Por ejemplo, construir un perceptrón para que nos realice una operación OR de las entradas, o una operación AND, o una operación NOT, ¿no? Vamos a tomar el primer caso, que sería un OR, ¿no? Para poder extenderlo y ver cómo está funcionando el perceptrón. Entonces para eso pues vamos a cambiar un poquito de esta presentación a
nuestro pizarrón. Ya estamos aquí, entonces dijimos que queremos replicar el comportamiento de una operación lógica. Y para eso vamos a utilizar el OR. Esta operación tiene dos entradas, vamos a llamarlas x1, x2, y tiene una determinada salida, vamos a llamar y. Entonces cuando las entradas son 0 y 0, pues la salida debe ser 0. Cuando las entradas son 0, 1, la salida debe ser 1. Cuando tenemos 1, 0, la salida es 1. Y cuando tenemos 1, 1, la salida debe ser 1. Entonces, este es el comportamiento que nos interesa replicar en nuestro perceptrón, ¿no? Ya después veremos que esto es como un conjunto de datos también. Pero bueno, no nos preocupemos de eso. Esto es el comportamiento que queremos replicar en el perceptrón. Entonces, si dibujáramos nuestro perceptrón de acuerdo a lo que vimos en la lección, una entrada, x1, x2, esto pasa aquí y habíamos puesto también una entrada 1 con un sesgo B y tenemos aquí una W1, W2 y H se convierte en la sumatoria de esas cosas y entonces como salida tenemos f de h. Eso sería lo que nosotros vimos en la lección. También podemos especificar aquí qué tipo de función de activación vamos a utilizar. Siempre es importante especificar cuál es la función de activación porque pueden tener variaciones, etc. Bueno, vamos a meter un poquito de variación en nuestra función de activación. Y vamos a poner que f de h es igual a 0 cuando h es menor o igual a 0. Así lo estamos definiendo ahora. Y 1 cuando h es mayor que 0, ¿verdad? Bueno, entonces ya hicimos una definición de nuestra función de activación. Conocemos cuáles son las entradas, que las tenemos aquí en estos 4 casos, y conocemos la salida que corresponde a esas entradas. Lo que en este momento no conocemos es precisamente estos valores que tenemos aquí, que son los parámetros del perceptrón. No sabemos cuáles son esos valores. Y precisamente ese era uno de los problemas iniciales con el perceptrón, porque pues manualmente tenían que ajustar los circuitos para que pues se codificaran esos valores y se obtuviera una salida esperada. Pues era bastante complicado, ¿no? Si ya de por sí era complicado estar haciendo las conexiones eléctricas, pues bueno, determinar cuáles son los valores de forma manual es un poco complicado. Este caso no es tan complicado, por lo tanto, pues lo que les voy a pedir es que pues ustedes, como están viendo el video, pues le pongan pausa al video y que traten de estimar unos valores ahí, W1, W2 y B, tal que nos producen las salidas que nosotros estamos esperando para cada uno de esos casos. ¿Okay? Entonces, bueno, traten de resolverlo y ahorita vemos cómo nos va. Esperando que ya ustedes hayan propuesto algunos valores, pues vamos a tratar de resolverlo y después comparan con lo que yo voy a poner acá. Mis valores muy simples, pues voy a poner W1 igual con 1, W2 igual con 1 y B lo voy a poner como 0. Entonces vamos a ver si estos valores funcionan para que nuestro perceptrón imite este comportamiento que nosotros queremos. Entonces tendríamos el caso número 1. Pasarlo para acá arriba. En el caso número 1, lo que tenemos es x1 y x2 iguales con 0, ¿verdad? Entonces podemos decir que h es igual a 1 que se multiplica con 0 más 1 que se multiplica con la otra entrada de 0 más 0, ¿verdad? Para ponerlo aquí completo, pues estamos escribiendo W1 por X1 más W2 por X2 más P. H nos da el valor de 0. Y de acuerdo a esta función de activación que tenemos aquí, f de h termina siendo 0.
Esto, si nos damos cuenta, pues ya cumple con lo que nosotros habíamos dicho acá. Le ponemos una palomita. Y vamos por el caso número 2. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Verdad? Entonces, primero h, ya cambian los valores de las x, ¿verdad? Entonces tendríamos, las w siguen siendo las mismas. Vamos a ver, x2 es igual a 1. Entonces tendríamos 1 por 0 más 1 por 1 más 0. H sería igual a, esto es 0, esto es 1, esto es 0, 1. Y f de h sería igual a 1. Y eso, pues parece que está cumpliendo con lo que nosotros dijimos. Vamos a ponerle otra vez palomita a nuestro segundo caso. Vamos a pasarlo para acá. Y vamos a hacer el caso número 3. En donde tenemos que h es igual a 1, que multiplica, en este caso x1 es 1, más 1 por 0, más 0. H es igual a 1. Entonces f de h es igual a 1, ¿verdad? Entonces esto cumple también con el tercer caso. Y vamos para el caso número 4. En donde tenemos que h es igual a 1, que multiplica a 1, más 1, 1, más 0, que es b. H termina siendo 1 más 1, pues 2. Y f de h resulta que esto es 1. ¿Ok? Entonces podemos ver que tanto el caso 3 como el caso 4 para estas entradas también se cumple. Entonces, bueno, para ponerlo aquí más completo de cómo nos resultó, vamos a poner aquí una columna y lo que nosotros estamos obteniendo es y circunfleja, en donde pues ya vimos que para el primer caso nos dio 0, nos dio 1, nos dio 1, nos dio 1 en nuestro perceptrón. Entonces, pues para este pequeño ejemplo en donde estamos tratando de imitar el comportamiento de un OR, pues resulta que el perceptrón lo está haciendo bien para estos valores que yo coloqué aquí, tanto de pesos como del sesgo y esta función de activación. Tal vez ustedes hayan propuesto otros valores y que igual esté cumpliendo con esto que nosotros tenemos aquí, ¿no? Entonces pueden existir más de una combinación de valores que nos permite replicar este comportamiento. Entonces, para terminar nuestro ejemplo, hagamos una pequeña gráfica de qué es lo que está pasando. Entonces resulta que tenemos dos variables, x1 y tenemos la otra que es x2. Y voy a poner cuando tengamos un valor de 0, pues una x, y cuando tengamos un valor de 1, una palomita, ¿verdad? Entonces para el caso cuando tenemos 0, 0, pues el resultado debe ser una X. Vamos a ponerla de otro color para que se note. En rojo, una X roja. Cuando tenemos el caso de 1, 1, entonces eso nos da 1, pongamos palomita. Cuando tenemos 1, 0, eso nos da palomita. Cuando tenemos 0, 1, eso nos da palomita, ¿verdad? Entonces veamos estas combinaciones. Entonces en el caso, aquí 0 y 0, tendríamos una X. Para el caso en donde tenemos un 1, 1, tenemos una palomita. Para el caso donde tenemos 1, 0, sería acá abajo, tendríamos una palomita. Y el 0, 1 sería acá arriba, ¿verdad? Tenemos estos casos. Lo que está haciendo nuestro perceptrón es generar una división en estos ejemplos. No lo estamos viendo a través de este tan gráfico, pero lo que está pasando es que se está generando una separación de estos ejemplos. Por un lado, estamos poniendo todos los casos que deben de ser 0, y por otro lado, el perceptrón está poniendo todos los casos en donde deben de ser 1. Entonces esta línea nos permite hacer esta división. Esta línea pues puede quedar un poquito más arriba, un poquito más abajo, siempre y cuando haga la división correcta. Y pues bueno, dependerá de los parámetros que nosotros coloquemos. Bueno,
limpiemos esto y pasemos a un caso especial del perceptrón, ¿no? Dejemos ahí como tarea el resolver para el AND y para el NOT, pero vayamos a un caso especial, ¿no? El XOR, ¿no? Y que va a terminar siendo uno de los cocos del perceptrón. Pero bueno, el XOR tiene dos entradas igual, X1 y X2. Y tiene también igual 0, 1, perdón, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Y lo que nosotros esperaríamos es que cuando tenemos 0, 0, el resultado sea 0. Cuando tenemos 0, 1, el resultado sea 1. Cuando tengamos 1, 0, tengamos 1. Pero cuando tengamos un 1, 1, esto es 0. Podríamos poner nuestro perceptrón, gráfico, tratar de encontrar esos valores, pero resultaría que el perceptrón no es capaz de encontrar la solución. Y sí, dijimos que el perceptrón, y de hecho lo dijo Rosenblatt, que podía hacer muchas cosas, pero resulta que el perceptrón simple pues solo puede resolver problemas lineales, ¿no? Y vamos a ver por qué, ¿no? Y bueno, quitemos nuestro meme del día. Veamos qué es lo que está pasando con el XOR. Pongamos igual una gráfica. Cuando tenemos un 0, 0, tendríamos una X. Cuando tenemos el 1, 1, también tendríamos una X. Cuando tenemos un 0, 1, pues tendríamos un 1 que lo representamos con una palomita. Y cuando tenemos un 1 con 0, también tenemos un 1 que lo representamos con una palomita. Entonces, en este problema, resulta que no podemos hacer una separación lineal de las cosas, ¿no? O sea, vamos a suponer que ponemos una línea aquí, no estamos separando bien los casos, ¿no? Aquí estamos cometiendo errores porque no estamos separando las X de las palomitas, ¿no? No estamos separando los unos de los ceros. Podemos poner la línea así, podemos ponerla así, podemos estarle buscando. Y resulta que no podríamos resolver este problema porque no es un problema que se pueda resolver mediante una combinación lineal. Entonces, pues, ¿qué resultó? Que pues mucha gente dijo, pues, uy, esto del perceptrón sonaba bien, pero resulta que nos está resolviendo un problema que parece bastante básico, ¿no? Ok, pues bueno, pues digamos que eso mostraría cuáles son los límites de un perceptrón sencillo. Pero resulta que tenemos una ventaja, que podemos apilar estos perceptrones, tanto en capas secuenciales como en capas paralelas. Y cuando nosotros hacemos la combinación de varios de estos perceptrones, ya estaríamos formando un perceptrón multicapa o una red neuronal. Y resulta que ya cuando tenemos estas combinaciones sí podemos resolver los problemas no lineales como es el XOR. Entonces, pues eso sería lo que vamos a estar viendo en las siguientes lecciones en cómo es que este perceptrón, primero, cómo es que lo vamos a poder entrenar y luego cómo es que lo vamos a estar extendiendo para resolver problemas más complicados y una vez que se extiende, pues cómo lo entrenamos una vez que pues tiene muchas capas. Así que, pues bueno, esto es lo que correspondería al perceptrón y nos vemos en la siguiente sesión.